Quiero hablarte de una cosa que no te va a ser importante ahora, pero quizás te sea importante el día de mañana, que es la siguiente. Cuando yo creo una nueva tabla, voy a hacer como que creo una nueva tabla, no la voy a acabar de crear. Te he explicado los parámetros de nombre de columna, tipo de dato, longitud, valor predeterminado no, pero bueno, tenemos comentario de tabla, tenemos cotejamiento. Y esto es por si en una base de datos en español yo fuera a guardar, por ejemplo, una tabla con caracteres en chino. No es normal, pero podría ser, y si lo fueras a hacer, que sepas que se puede hacer. Es decir, se puede variar la colación o lo que se llama el cotejamiento para una tabla concreta. Pero un parámetro del que no te he hablado no te va a ser importante hoy, pero quiero que lo recuerdes para más adelante. No te vas a acordar, pero quiero que recuerdes que te lo expliqué y que tendrás un vídeo en el cual tenías el detalle. Pero no pretendo que te acuerdes de esto de memoria para una serie de años. Es el motor de almacenamiento. No te he dicho nada de esto todavía. Cuando creamos una tabla por defecto viene el motor InnoDB. Y no te he dicho nada porque el motor InnoDB es el correcto en la gran mayoría de los casos y por eso en la gran mayoría de los casos no hay que cambiarlo. Ahora bien, si despliego esta lista, veré que tengo el antiguo formato MyISAM. El antiguo formato MyISAM existe porque tenemos el merge MyISAM, el MRG Merge. Tenemos un formato llamado memory que yo lo recomiendo mucho a alumnos, por ejemplo, de videojuegos, ahora te explicaré por qué. Tenemos el formato black hole, que es agujero negro, que lo que entra ya no sale. O sea, es un formato de base de datos donde lo que metes lo tira. Y tú dirás, fantástico formato de datos, que dato que meto, dato que tira, ¿vale? En alguna ocasión, hace muchos años, como te puedes imaginar, leí la documentación y dije, ¿para qué sirve esto? Y en la documentación pone un caso de uso que es para diagnóstico, que sí que sirve, pero como te puedes imaginar, no se usa todos los días. Y luego tengo el formato CSV, que me guarda realmente la base de datos en formato CSV, y el formato archive, que lo que hace es que la comprime. A continuación te voy a explicar cada uno de estos motores de base de datos. Te lo voy a explicar si puedo, porque suelo encontrar una tablita bastante chula en la propia documentación. MySQL Storage Engines. Vamos a ver. Sí, pero no. Bueno, voy a coger esto y voy a coger esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, pero no. No, 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 no. Ajá, esto sí. Vale, muy bien, ahí estamos. Vamos a ver. Tiki, tiki, tiki. Vale. Para empezar, vamos a ver. Una de las principales ventajas que tiene InnoDB es que tiene Row Level Locking. Si nos fijamos, de hecho, aquí, si pincho InnoDB, me aparece por ahí Row Level Locking y claves foráneas, ¿vale? La palabra en la que tenéis que fijar es locking, que es el bloqueo. ¿Qué es lo que ocurre cuando dos personas acceden a una misma base de datos? Pues teóricamente, para mantener la integridad, la base de datos, si la primera persona accede, la base de datos se bloquea para esa persona. Y cuando esa persona acaba su transacción, la base de datos se desbloquea para atender a la segunda persona. La segunda persona no se encuentra la base de datos bloqueada, sino que cuando la segunda persona hace una petición, esa base de datos entra en una cola y la base de datos, cuando se desbloquea, automáticamente atiende al siguiente en la cola. Y esto que te estoy contando dura millonésimas de segundo. O sea, esto dura prácticamente nada. InnoDB es un motor de base de datos que en lugar de bloquear la base de datos entera, hace row level locking. Es decir, si yo estoy trabajando con usuarios y yo, José Vicente, estoy editando este valor del nombre que está en un row, está en una fila,
tú puedes editar otros valores sin tener que entrar en una cola, porque el sistema lo que hace es bloquear solo esa fila, pero no bloquea la tabla entera ni bloquea la base de datos entera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos ahorramos colas de prioridades de usuarios y por tanto lo que quiere decir es que la base de datos funciona no solo más rápido que también, sino más eficientemente. Porque tú me dirías, si estoy editando la línea de José Vicente, ¿para qué puñetas quieres bloquear toda la tabla? Bloquea solo José Vicente. ¿Vale? Entonces, antiguamente la base de datos que venía por defecto era MyISAM. MyISAM tiene una buena, aquí, tiene una buena, digamos, un buen ratio de carga, pero sin embargo tiene Table Level Locking, no Row Level Locking. Lo que quiere decir es que cuando tú lees, te bloquea toda la tabla hasta que acabas de realizar tu transacción. ¿Vale? Entonces, es por esto que MyISAM, desde luego, sigue valiendo, pero desde hace unos cuantos años, no sé, 6-7 años, la tabla que viene por defecto, el motor que viene por defecto es InnoDB. Te vuelvo a decir lo mismo del otro día. Hay que tener en cuenta que esto tiene un efecto perceptible por el usuario cuando estamos hablando de tablas gigantescas. Cuando hablamos de la gran mayoría de aplicaciones, tú nunca vas a notar la diferencia entre InnoDB o MyISAM. ¿Vale? Esto es cuando hablamos de tablas brutalmente grandes. Ahora, MyISAM tiene una ventaja que no tiene InnoDB, que tampoco creo que vayas a usar en tu vida, y es más, deseo que lo uses, porque si lo usas es que te irá muy bien, ahora lo verás, y es que tiene un motor que es el Merge MyISAM. El Merge MyISAM lo que hace es que agrupa una serie de tablas idénticas MyISAM. ¿Esto qué quiere decir? Pues ahora verás.